Una reconocida profesora indecisa en divorciarse conoce a un joven que la hará sentir viejas pasiones. Sin embargo, este capricho pondrá en juego su reputación. Hoy, en resumen, cercana obsesión. Esta historia es protagonizada por la profesora de literatura Claire Peterson, la cual está separada de su infiel marido Garrett e indecisa en firmar los papeles de divorcio. Ambos celebran el cumpleaños de su único hijo Kevin y Garrett, queriendo enmendar sus errores, les propone hacer un viaje en familia el próximo fin de semana, para así tratar de reconquistar a Claire. Kevin, emocionado, acepta ir, pero ella, aún dolida, no está dispuesta a perdonarlo y le rechaza la invitación. Al día siguiente, Claire y su hijo se disponen a realizar varias diligencias, pero ambos se dan cuenta que la puerta del garaje está averiada. Claire, al intentar destrabar la puerta, el peso de la misma se le vino encima, pero un joven la ayuda a detenerla y empujarla hacia arriba, dejando sorprendida a Claire por la fuerza que tiene el chico. Él se presenta como Noah, sobrino del vecino de Claire, y se ofrece a repararle la puerta del garaje, pero le dice a Kevin que deben comprar algunos repuestos en la ferretería. Mientras se retiran, se acerca el tío de Noah comentándole a Claire que su sobrino se acaba de mudar ya que se había quedado huérfano. Sus padres fallecieron en un accidente. Además, él iba a tener una operación muy delicada y su sobrino lo ayudaría en la rehabilitación. Mientras compran los repuestos, Kevin le pregunta a Noah si está yendo a la universidad. Noah le responde que debido a varios incidentes, él ha perdido mucho tiempo, pero ya se inscribió en la escuela de esa ciudad. Al ir a la caja, Kevin se pone nervioso puesto que se da cuenta que allí está la chica más bella de la escuela. Noah lo anima a que hable con ella y seguidamente él se presenta como amigo de Kevin, y aunque la chica se le queda mirando a Noah, este deja que ellos dos hablen. Seguidamente entran a la tienda unos malaconductas de la escuela de Kevin y comienzan a molestarlo, pero la chica los disuade y se retiran mientras que Noah se queda observándolos. Momentos más tarde, Noah termina de arreglar la puerta del garaje y Claire, para agradecerle, lo invita a cenar a su casa las veces que él desee, hasta que su tío se mejore. Días más tarde, mientras Noah le enseña a Kevin sobre mecánica automotriz, Claire lo observa detalladamente desde la ventana de su casa y Noah se da cuenta. Sin embargo, este le sonríe y Claire se retira un poco apenada. Llega el fin de semana, Kevin y su padre se van de viaje, mientras que Claire mantiene su palabra y decide no ir. Momentos más tarde, Noah, sabiendo que Claire está sola, la visita para regalarle un libro y se da cuenta que hay unos tacones sobre la mesa. Él le dice a Claire que ella no necesita nada de eso, puesto que así como está, luce hermosa. Claire queda halagada y Noah se despide amablemente. Esa misma noche, mientras Claire se prepara para ir a una cita romántica, se asoma por la ventana de su cuarto y de casualidad ve a Noah desnudo. Él se da cuenta que ella lo está viendo y al voltearse, Claire rápidamente se aparta de la ventana. Más tarde esa noche, Claire había regresado de una miserable cita y Noah la llama para que lo ayude a cocinar un pollo congelado. Ella no se niega y aunque había una tormenta, va a casa de Noah, cena con él y al terminar, Noah comienza a seducirla. Ella decide marcharse y al tomar su abrigo, Noah la acorrala pidiéndole que lo bese. Ella, aunque trata de disuadirlo para que desista, él le pide que no se resista porque sabe que lo vio desnudo por la ventana y le gustó. Ella le dice que eso fue un error, pero él empieza a besarla y a desvestirla. Ella se empieza a excitar y permite que Noah la acaricie más y más hasta llevarla a la cama, donde los dos terminan teniendo una noche desenfrenada de lujuria y pasión. En la mañana siguiente, Claire se despierta arrepentida de la noche anterior. Noah trata de convencerla de que su encuentro íntimo fue amor verdadero, pero Claire está consciente que fue solo una noche de lujuria y nada más. Noah, al escuchar las palabras de Claire, no puede controlar su frustración y golpea salvajemente la pared, acto que asusta a Claire. Momentos más tarde, Kevin y su padre vuelven del viaje. Cuando terminan de cenar, Claire va a buscar el postre y en ese instante Noah toca el timbre. Claire se pone nerviosa y se le cae la bandeja del postre. Mientras Kevin le presenta a Noah a su padre, Claire sale con otra bandeja y al ver a Noah se pone tensa. Caso contrario a Noah, que la saluda amablemente y le pregunta si le contó a su familia lo que sucedió mientras estuvieron de viaje. Ella solo hace referencia a la tormenta y cambia el tema rápidamente, haciendo que Noah se retire de la casa. Días más tarde comienza el nuevo año escolar y el director de la escuela le da la bienvenida a Noah a la clase de la profesora Claire. Ella habla aparte con el director comentando
comentándole que hay un malentendido, puesto que Noah pertenece a un grado más avanzado. El director le dice que él autorizó el cambio de Noah puesto que ella se lo solicitó vía email. Claire, al ver la solicitud, se queda callada y sorprendida, puesto que alguien hackeó su email, pero por temor no le comenta nada al director. Más tarde, Claire, al llegar a su casa, confirma que le hackearon su cuenta de email. Ella le pregunta a Kevin que llegaba de la escuela y Kevin lo niega, pero Noah, que había entrado con Kevin, se asoma y le recomienda que debe cambiar su clave y si ella lo desea, él puede ayudarla. Pero Claire, con ironía, rechaza su ayuda. Noah pasa mucho tiempo con Kevin, lo enseña a reparar cosas, entrenar boxeo, manipular armas y ligar con chicas, de tal manera que tiene su confianza y poco a poco lo va manipulando para que odie a su padre. En una tarde, entrenando boxeo, es tanto la cizaña que le propina a Noah que Kevin, el cual sufre de una enfermedad crónica que se activa al estresarse, comienza a tener un ataque y Noah le salva la vida inyectándole su medicina. Luego de varios días, Claire recibe un ramo de flores. Vicky, su mejor amiga y subdirectora de la escuela donde ella da clases, le comenta que de seguro son de su marido. Claire no puede ocultar su emoción y llama a Garrett para agradecerle, pero este niega haberle enviado tal obsequio, por lo cual Claire intuye que fue Noah e inmediatamente va y lo confronta en el gimnasio de la escuela. Noah le comenta que era una ofrenda de paz y la toma por los brazos. Claire lo aleja empujándolo. En ese instante, otro profesor ve tal escena y decide ayudarla, pero Claire le dice que tiene todo bajo control. Luego, Claire acepta su ofrenda de paz con la condición de que empiecen desde cero y Noah acepta. Días más tarde, Kevin va a invitar al cine a la chica de la ferretería, pero ella lo rechaza a primera instancia. En ese momento, Noah se acerca y con una mirada convence a la chica que cambie de opinión y ella termina invitando a Kevin al baile de otoño y él se va emocionado. Esa misma noche, Noah observa que Claire llega de una cita con Garrett y ambos entran a la casa. Él se queda esperando toda la noche junto a la ventana a que Garrett se vaya, pero esto nunca pasa y asume que Claire lo está engañando, lo que hace que su obsesión por ella aumente. Al día siguiente, Noah molesto le dice a Claire que se acaba el trato de paz, pues ella está jugando con él. Claire le pide que se calme. Kevin ve el altercado y le pregunta a su madre qué sucede. Ella le pide que deje de juntarse con Noah, pero él no le va a hacer caso a su madre, puesto que Noah ha sido su único amigo. Terminan discutiendo y Kevin decide irse a la escuela con Noah. Más tarde, en la escuela, el mismo malaconducta de la ferretería le busca problemas a Kevin. Este, cansado que lo molesten, lo encara, pero Noah aparece de la nada y sin darle tregua al inadaptado, le propina una paliza, destrozándole la cara contra los casilleros. Vicky trata de detener la pelea, pero Noah la empuja. Luego de tener una charla, Noah es expulsado por problemas de comportamiento, desorden de conducta y por faltarle respeto a la subdirectora. Llega el día del baile de otoño y Kevin, acompañada de su madre, se encuentra con su pareja de baile. Esta le comenta a la profesora que en uno de los baños el agua se está desbordando. Claire va a investigar al mencionado baño y se da cuenta que han trancado los lavamanos con papel. Mientras los desatora, ve un graffiti en la pared con las palabras "Yo me acosté con Claire Peterson". En ese instante no aparece, la amenaza e intenta forzarla, pero ella lo neutraliza con un golpe bajo y le exige que no se acerque a ella ni a Kevin. Más tarde esa misma noche, Claire intenta dormir, pero la música a alto volumen desde la casa de Noah no se lo permite. Al asomarse, ve que Noah está teniendo un encuentro íntimo con la chica que asistió al baile con su hijo e indignada cierra las cortinas de su habitación. Al día siguiente, Claire llega a la escuela y al abrir el salón se encuentra con una desagradable sorpresa, ya que Noah había colgado y esparcido por toda el aula cientos de imágenes del encuentro íntimo de ambos. Además, deja la impresora de la clase en automático copiando una imagen tras otra. Claire entra en pánico y decide deshacerse de toda la evidencia. En ese momento, el director pasa por dicho salón y se extraña que los alumnos no han entrado a clases. Ellos le comentan que la profesora se ha encerrado con llave. El director insta a Claire que responda y abra la puerta. Esta, agobiada, sigue recogiendo a toda velocidad las imágenes. Mientras el director abre la puerta, sabe que algo sucede. Claire le explica que debía atender una llamada muy personal. El director, molesto, le llama la atención, además de advertirle que se enteró sobre el incidente de Noah en el gimnasio, dejándole claro que este tipo de comportamientos no los volverá a tolerar. Momentos más tarde, el padre de Kevin lo va a buscar a la escuela y le entrega las llaves de su deportivo para que lo conduzca. Mientras van en el camino, Kevin acelera más y más, pero cuando decide frenar, se da cuenta que los frenos
frenos no funcionan y afortunadamente terminan estrellándose en una zona de frenado de emergencia, saliendo ilesos. Al llegar a casa, Claire se da cuenta de la abolladura del vehículo, pero su esposo le dice que no fue nada y la invita a comer pizza. Pero para sorpresa de Claire, Noah se encuentra compartiendo con ellos e inmediatamente él se ofrece a ayudarla en la cocina, diciéndole que no solo tiene fotos, sino que también tiene un video de ellos haciendo el amor, así que procede a chantajearla, prometiéndole que nunca revelaría la evidencia a cambio de que ella siga acostándose con él. Claire, sumisa, acepta. Varios días después, Claire, desesperada, le comenta a su amiga sobre el chantaje de Noah, y esta crea un plan para que Claire vaya a borrar las fotos y el video a la casa de Noah. A todas estas, Claire había evadido a Noah por varios días, y cuando se dispone a marcharse de la escuela, Noah la persigue en su camioneta, pero luego de cierto tiempo, Noah, al alcanzar el vehículo, se da cuenta que Claire no está conduciendo sino Vicky. Claire se encuentra en la casa del tío de Noah. Allí descubre cientos de imágenes suyas en el sótano. Luego logra encontrar la laptop, borra el video y también las fotos. Además, ve imágenes de frenos de diferentes vehículos, incluyendo el de su esposo, lo cual le hace suponer que él manipuló los frenos de Garrett e inmediatamente sale de la casa. Claire, asustada, ya en su casa habla con Vicky y le comenta que logró eliminar todos los archivos. Vicky, que se encontraba en su casa, se alegra y al trancar la llamada, Noah la noquea y la amarra. Luego este llama a Kevin para invitarlo a reparar el tractor en el rancho de la subdirectora Vicky, y si lo desea puede también llevar a su padre. Además, contacta a Claire y usa una grabación de la voz de Vicky para atraerla. Claire, angustiada, llega a la casa de Vicky y la encuentra sin signos vitales. Entra en pánico y asustada se dirige a su vehículo y trata de contactar con la policía, pero Noah no se lo permite. La baja del auto y la lleva al granero donde él había secuestrado a su hijo y a su esposo, amenazándola con matarlos a no ser que ella se escape lejos con él. Pero Claire, al ir a ver la condición de su hijo y preguntarle si necesitaba su inyección, agarra una palanca de acero. En ese momento, Noah decide liquidar primero a Kevin, pero Claire trata de disuadirlo y Noah, al distraerse, lo golpea en la cabeza con la palanca, dejándolo inconsciente, y ella rápidamente va a desatar a Kevin, pero Noah recobra el sentido rápido y la atrapa y la aparta de Kevin, tomando la decisión de incendiar el granero. El caos se hace presente. Noah trata de asfixiar a Claire y Garrett, al lograr liberarse, la intenta salvar arrojándolo varios metros, lo que desencadena la ira de Noah, el cual le propina un disparo en el pecho dejando a Garrett inconsciente. Noah busca a Claire para raptarla, pero esta lo apuñala en el ojo con la inyectadora de Kevin. Además, se ponen a forcejear y Noah le da un cachazo en la cara a Claire, y cuando este intenta liquidarla, su hijo se libera, ataca a Noah, el cual pierde el arma, pero logra vencer a Kevin. Noah rápidamente recupera el arma y al apuntar a Kevin para liquidarlo, Claire jala una palanca que deja caer un motor encima de Noah, liquidándolo por completo, terminando así esta historia de lujuria, deseo y obsesión. Aunque nunca terminamos de conocer completamente a las personas que nos rodean, las nuevas amistades, vecinos o compañeros de cualquier índole deben ganarse la confianza y el respeto para permitir ciertas acciones. Encuentros apasionados como los de Claire y Noah suelen ser divertidos y emocionantes, pero si no conocemos a dicha persona, las consecuencias podrían ser fatales, ya que no sabemos si dejamos entrar a nuestra vida potenciales psicópatas, personas tóxicas u obsesivas que podrían atentar con nuestras vidas y hasta con las de nuestros familiares. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Te leo en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final del video y recuerda que si te gusta el contenido, regálanos tu poderoso like. Apoya a este canal para que sigamos creciendo suscribiéndote y activando las notificaciones. Así que todas y todos, pendientes.